Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Plata Corona. Yo soy residente del segundo año del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema de electrocardiografía en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Quiero agradecer de manera especial al doctor Eric Alexanderson por la invitación para participar en este tema. De manera inicial, debemos recordar de dónde provienen los diferentes vectores de despolarización ventricular. De este modo, el vector 1, que se ve en color rojo, representa la despolarización de la porción media de tabique interventricular y va a reflejarse en el electrocardiograma con una pequeña deflexión positiva en B1 y una deflexión negativa en B4 y B5 y B6, sería una pequeña onda Q. Posteriormente, el vector de despolarización 2S, que va a representar la despolarización de las porciones de la porción inferior del tabique interventricular, va a ser reflejado o representado en el electrocardiograma por una pequeña onda R en B2 y B3. Del mismo modo, el vector 2, en color azul, va a representar la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, y este vector 2 va a verse reflejado en el electrocardiograma prácticamente porque representa la mayor porción de la onda S de B1 a B3 y de la onda R de B4, B5 y B6. Posteriormente tenemos también el vector de despolarización de las porciones basales del ventrículo derecho, prácticamente ahí donde está el tracto de salida del ventrículo derecho, y este se va a reflejar en el electrocardiograma prácticamente porque va a representar la última porción de la onda S de B1 a B3 y la onda S de B4, B5 y B6. Es importante recordar de dónde provienen los vectores porque dependiendo de dónde haya sido la zona de necrosis o de infarto, puede hacer que ya no tenga un vector normal en el electrocardiograma. Entonces es importante primero reconocer lo normal para poder entender que el paciente ha tenido un evento isquémico y que ya tiene cambios probablemente por un evento de infarto previo. Otro concepto que tiene que quedar bastante en claro en esta charla es el concepto de concordancia clínico-electrocardiográfica. Es decir, nosotros como médicos no diagnosticamos electrocardiogramas, solamente diagnosticamos a los pacientes. Y esto se tiene que hacer en conjunto de la herramienta que es el electrocardiograma y también de la astucia que tiene el médico para poder realizar una adecuada anamnesis del paciente. El por qué se está presentando con nosotros, qué síntomas ha tenido, qué comorbilidades ha tenido y la semiología del dolor. Muchos libros y muchas bibliografías dicen que realmente un diagnóstico certero se puede hacer el 80% únicamente con la anamnesis del paciente. Entonces no hay que perder nunca de vista esta asociación de la clínica, los antecedentes, la anamnesis y también el electrocardiograma para poder hacer un adecuado diagnóstico. En cuanto a la despolarización del miocardio, tenemos que entender que existe un subendocardio y un subepicardio. Ambos se van a despolarizar ligeramente en distintos momentos. Primero se va a despolarizar el subendocardio y posteriormente el subepicardio. Este equilibrio de fuerzas, o este desequilibrio, si lo queremos entender, nos va a reflejar la onda R, la onda S y la onda T. A fin de cuentas, entonces, la despolarización del subendocardio y subepicardio va a representarse electrocardiográficamente por la onda R, la onda S y la onda T. Para fines de esta charla, vamos a concentrarnos en tres alteraciones electrocardiográficas importantes que suelen aparecer en el contexto de un infarto agudo al miocardio. Y estas son las alteraciones de la onda T, que sugieren isquemia, las alteraciones del segmento ST, que sugieren lesión, y las alteraciones de la onda Q, que sugieren necrosis. La isquemia subendocárdica no es más que la prolongación de la repolarización del subendocardio. En este diagrama podemos observar que el subendocardio, pues, al tardar más su repolarización, genera una onda T más ancha, más picuda y simétrica. Es importante tener en cuenta estas características de la onda T, porque estas son las características que nos van a sugerir isquemia. En esta imagen podemos observar que tenemos ondas T simétricas y picudas de B1 a B6. Probablemente sugieran isquemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros dos diagnósticos diferenciales cuando tenemos estos cambios en el electrocardiograma. Y estos serían la sobrecarga diastólica y la hipercalemia.
En esta imagen podemos observar también un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, que sería el patrón de repolarización precoz. Podemos apreciar que tenemos unas ondas T picudas, incluso en algunas ocasiones con una elevación ligera del segmento ST, que no necesariamente sugieren isquemia. Esto evidentemente es difícil de diferenciar de un trastorno isquémico, a no ser que conozcamos los antecedentes del paciente. Usualmente el trastorno de repolarización precoz va a presentarse en pacientes jóvenes con un dolor precordial bastante atípico y también puede relacionarse con palpitaciones. Existen ciertos criterios que no vienen a colación para la charla, para diagnosticar las alteraciones de la repolarización precoz, pero es muy importante entender que podemos llegar a confundir unas alteraciones de la onda T con otros patrones electrocardiográficos y pues no todas las alteraciones de la onda T son secundarias a isquemia. La isquemia subepicárdica no es más que la prolongación de la repolarización del subepicardio, generando entonces una onda T negativa y simétrica. En este diagrama también podemos observar ondas T negativas y simétricas de B3, B4, B5 y B6. Lo más probable es que sugieran isquemia en el contexto clínico de un paciente con dolor precordial, dolor anginoso. En esta diapositiva podemos observar ondas T invertidas prácticamente en todas las derivaciones precordiales. El diagnóstico es de síndrome de Wellens. El síndrome de Wellens sugiere en muchas ocasiones una estenosis crítica a nivel de la descendente anterior proximal y es un diagnóstico electrocardiográfico que sugiere atención médica. Cuando encuentren unas alteraciones de este tipo, tienen que referir al paciente inmediatamente al hospital, debido a que lo más seguro es que requiera una angioplastía en las próximas horas o días. La lesión subepicárdica no es más que la interrupción de la despolarización del subepicardio debido a isquemia. Esto nos deja únicamente con la imagen de la despolarización del subendocardio, generando una imagen de elevación del segmento ST. Ahora bien, para diagnosticar una elevación significativa del segmento ST o una elevación positiva del segmento ST, hay que tener en cuenta que tiene que ser una elevación del punto J más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, o que en B2 y B3 la elevación sea de mayor de 2 milímetros para varones de más de 40 años o mayor de 2.5 milímetros para menores de 40 años y mayor de 1.5 milímetros para mujeres, cualquiera que sea la edad. Es muy importante conocer este criterio porque en muchas ocasiones B3 y B2 usualmente se aprecian con mayor elevación que las previas. Sin embargo, hay que conocer cuál es el criterio de positividad para considerar una elevación del segmento ST en B2 y B3. Otra cosa es que también en las derivaciones posteriores de B7, B8 y B9, con que el paciente tenga 0.5 milivolt de elevación, es positivo. Asimismo, cuando tomamos las derivaciones derechas, que serían B3R y B4R, con 1 milímetro de milivolt de elevación, es más que suficiente. Y hay que tener en cuenta de que estas derivaciones derechas usualmente son transitorias y su ausencia no excluye el infarto ventricular derecho. En esta derivación podemos observar algo muy importante, que es los cambios recíprocos o los cambios en espejo. Usualmente la lesión apunta hacia donde está la elevación del segmento ST. Por ejemplo, en la imagen de arriba tenemos una lesión o un infarto prácticamente de toda la región anterior del miocardio, ventrículo izquierdo, y evidentemente me va a producir una elevación del segmento ST de B1 a B4. La imagen en espejo sería una depresión del segmento ST en D2, D3 y ABF. Otro caso particular, ya siendo un poquito más finos con el diagnóstico electrocardiográfico, es el diagnóstico de la imagen de abajo. Podemos observar que el paciente tiene una oclusión de región media hacia abajo de la pared libre del ventrículo izquierdo y también llega a afectar la pared inferior, por lo cual me va a provocar una elevación de B1 a B4 y una elevación en la cara inferior también. Sin embargo, en este caso, la lesión seguramente sería en la descendente anterior en ambas circunstancias, solamente que en diferente porción de esta misma arteria. Ahora, es importante también conocer que además del electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, también existe el llamado círculo torácico, el cual consiste en aplicar 18 derivaciones
en el tórax del paciente. Prácticamente vamos a insertar 3 derivaciones más derechas, B3R, B4R y B5R, que serían, digamos, las imágenes homónimas al lado izquierdo. Además, vamos a insertar derivaciones posteriores, en B7, B8 y B9, prácticamente B7 en la línea axial posterior, B8 en el vértice de la escápula y B9 sería paravertebral izquierdo. Todas estas derivaciones evidentemente me van a ayudar a diagnosticar tanto infartos de ventrículo derecho como infartos posteriores. En este electrocardiograma podemos observar una elevación del segmento ST de B1 a B5, además de D1 y ABL, así como una depresión del segmento ST en cara inferior, D2, D3 y ABF, lo cual sería bastante sugestivo de una oclusión de una arteria coronaria descendente anterior en su segmento proximal, como podíamos observar en el dibujo previo. Este electrocardiograma es bastante particular. En él podemos observar una elevación del segmento ST en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Podemos observar que la elevación de D3 es mayor que la elevación de D2. Además, es bastante peculiar lo que se observa en B1, B2 y B3, que es ondas R bastante acuminadas y una depresión del segmento ST en las mismas derivaciones B1, B2 y B3. Esto indudablemente debe hacernos pensar que el paciente se encuentra con un infarto inferior, pero que además se encuentra con un infarto posterior también. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería tomar derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, y, oh sorpresa, este no es el mismo electrocardiograma evidentemente que el del paciente, pero es lo que seguramente hubiéramos encontrado en el caso de hacer derivaciones posteriores en este electrocardiograma. B7, B8 y B9 tienen elevación del segmento ST, como ya habíamos mencionado. Esta elevación, con que sea de 0.5 de milivol o de milímetro, es significativa para poder diagnosticar un infarto posterior asociado a un infarto inferior. Ahora bien, vamos con algo también bastante interesante, que es la temporalidad del infarto. Todos conocemos que los infartos usualmente tienen una onda Q, una elevación del segmento ST y una onda T. Sin embargo, difícilmente conocemos cuánto es el tiempo que normalmente debe durar cada cambio. De este modo, al principio del evento de infarto agudo al miocardio, lo primero que vamos a encontrar si el paciente llega en los primeros minutos va a ser una elevación de la onda T, o lo que llamamos también nosotros como ondas T hiperagudas, es decir, unas ondas T bastante acuminadas y que aún no representa exactamente lo que conocemos como elevación de segmento ST. Si el paciente se presenta más o menos a la hora o un par de horas de iniciado el dolor, entonces ya tendremos lo que sería una imagen como la tercera de izquierda a derecha, que sería una elevación del segmento ST. Y ojo, la onda Q llega a aparecer en las primeras 4 a 6 horas. Entonces, paciente que se presenta ya con onda Q no quiere decir que lleva días del infarto. Esto es un error que usualmente cometemos. La onda Q no quiere decir que lleva mucho tiempo. La onda Q aparece a las 4 o 6 horas de la elevación del segmento ST o del infarto agudo al miocardio. Ahora bien, un dato que sí nos puede representar más que el paciente lleva más tiempo de evolución sería la inversión de la onda T. Como podemos ver en la imagen número 4 de izquierda a derecha, el paciente ya tiene una onda T invertida, además de una elevación del segmento ST y una onda Q. La inversión de la onda T aproximadamente va a aparecer en las siguientes 12 a 24 horas de que el paciente inició con el síndrome coronario agudo. Entonces, esta sí ya sería un dato de que el paciente lleva más tiempo de evolución de lo que pues, sería lo ideal, ¿verdad? Otra cosa, las ondas T si aparecen de 4 a 6 horas de iniciado el dolor, entonces sugiere que el paciente tuvo reperfusión espontánea de la arteria obstruida. Entonces, si el paciente invierte a las 12 a 24 horas, sería un dato normal de la temporalidad, que significaría que el paciente lleva un poco de tiempo de evolución, y si el paciente invierte la onda T en las primeras 4 a 6 horas, usualmente significa una reperfusión espontánea del paciente. Ahora bien, ¿cuánto va a durar la onda T? La onda T puede durar de hasta 10 semanas de inversión, que es, digamos que sería lo esperado, y el segmento ST puede durar elevado hasta 3 semanas. Si el segmento ST dura más de 3 semanas de elevado, entonces tenemos que sospechar
el paciente puede tener un aneurisma ventricular. ¿Cuánto va a durar la onda Q? La verdad es que esa difícilmente va a desaparecer. Las ondas T, esas sí pueden llegar a normalizarse, es decir, hacerse positivas y no invertidas, pero esto es bastante raro. Entonces, en esta imagen mostramos la evolución, digamos que bonita del electrocardiograma de un paciente infartado, es decir, un paciente que probablemente no tuvo mucha necrosis, pero ¿qué pasa cuando el paciente pues, tiene un infarto, que nunca se abre la arteria obstruida y que el segmento de necrosis es bastante amplio? Entonces, tenemos una imagen como esta. Esta imagen nos representa prácticamente complejos QS, es decir, completamente negativos en las derivaciones precordiales, asociados todavía a un ligero levantamiento del segmento ST y a una inversión de la onda T. En este caso, el paciente seguramente tiene un infarto bastante amplio, una necrosis muy importante en todo el ventrículo izquierdo, y esa sería una evolución usualmente mala, es decir, no tiene ningún vector positivo, algo que diga que todavía tiene células sanas. Todo el vector es completamente negativo. Y esta es una evolución mala del infarto. Ahora, este electrocardiograma también está bastante interesante. El paciente tiene una elevación del segmento ST prácticamente en todas las derivaciones, excepto en ABR y en B1. En este caso, usualmente, tal vez alguien que no tenga mucha experiencia analizando electrocardiogramas, pues mandaría corriendo al paciente a urgencias por sospechar un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, algo que nos da bastantes datos es la clínica del paciente y otra cosa, la elevación del segmento ST, en este caso, es en forma de bandera, es decir, cóncavo hacia arriba, además de que se asocia con una depresión del segmento PR, lo cual nos hace sospechar en pericarditis en vez de un síndrome coronario agudo. Evidentemente, el tratamiento es completamente diferente y el paciente en muchas ocasiones por una pericarditis no requiere quedarse ingresado en el hospital. Pero para que se den cuenta, en ojos probablemente no muy expertos, cualquier alteración en el electrocardiograma pudiera confundirse con un síndrome coronario agudo. Ahora bien, la lesión subendocárdica no es más que el impedimento de la despolarización del subendocardio por un evento isquémico. En este caso, lo único que queda representado es la despolarización del subepicardio, mostrándonos una depresión del segmento ST. Este electrocardiograma está bastante interesante. Lo que podemos observar es que efectivamente el paciente tiene una depresión del segmento ST de B4, B5 y B6. Pero este paciente no se presentó a la consulta por dolor precordial, sino se presentó por síncope. Al momento de analizar el electrocardiograma, podemos observar que el paciente tiene unas ondas S bastante profundas en B1, B2 y unas ondas R bastante acuminadas en B4, B5 y B6, lo cual nos debería hacer sospechar de manera inmediata en un crecimiento ventricular izquierdo o una hipertrofia ventricular izquierda. Tiene alteraciones en la repolarización porque usualmente los crecimientos ventriculares tienden a ser alteraciones en la repolarización y es aquí cuando tenemos que ser más acuciosos en analizar el electrocardiograma. Esta depresión del segmento ST de la cara lateral no es secundaria a un evento isquémico, al menos no en el contexto en el cual se presentó este paciente, sino que es secundaria a sobrecarga sistólica. Es importante tener en cuenta que paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo y que tenga depresión del segmento ST o de la onda T, hay que pensar en que el paciente tiene sobrecarga sistólica en vez de que el paciente esté sufriendo un infarto agudo al miocardio. Es obvio que también puede presentarse un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo que se esté infartando, pero pues mucho de esto nos va a dar los datos del electrocardiográficos, es decir, que haya concordancia con el crecimiento del ventrículo izquierdo, además de la clínica del paciente. La necrosis. Bueno, la necrosis se va a evidenciar en el electrocardiograma por una onda Q patológica. Y los criterios de la onda Q patológica prácticamente son que mida arriba de 40 milisegundos, es decir, más de un cuadrito de ancho, que tenga más del 25 o el 30% de el voltaje de la onda R y que tenga también usualmente o que esté asociada a muescas o melladuras en esta onda Q. Estos son datos bastante importantes de que en efecto estamos ante una onda Q patológica. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que esa Q usualmente es seguida de una onda T invertida, es decir, pues que obviamente tenemos ya isquemia y que también tenemos necrosis. Usualmente tiene que seguir o que tienen que tener esta asociación para decir que francamente es una onda Q patológica.
En esta diapositiva podemos observar diferentes segmentos con necrosis del miocardio. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda apreciamos una necrosis del tercio medio del septum interventricular y, como ya habíamos visto al principio, el tercio medio del septum va a generar el primer vector de despolarización, lo cual usualmente nos genera una pequeña onda R en B1 y B2 y una pequeña onda Q en B5 y B6. En este caso, como hay necrosis, hay ausencia de ese vector, por lo cual el B1 no va a tener esa pequeña onda R y va a ser un complejo QS con una onda T invertida, y las derivaciones B5 y B6 van a tener ausencia de la pequeña onda Q porque tampoco pues, existe esa representación del vector septal en estas derivaciones. Por ejemplo, en la imagen inferior izquierda tenemos una necrosis del tercio medio e inferior del septum, lo cual nos va a generar complejos QS de B1 a B4 y ausencia de onda Q de B5 a B6. En la imagen inferior derecha observamos una necrosis de la pared libre del ventrículo izquierdo, lo cual nos genera ondas QS en B5 y B6 con una onda T invertida y complejos B1 y B2 prácticamente normales. En el cuadro de la derecha podemos observar diferentes derivaciones con la asociación de la cara explorada. Como recordatorio, para poder diagnosticar infarto tipo 1, que es el infarto que es causado por una aterotrombosis de una arteria epicárdica, tendremos que tener aumento de los biomarcadores, que en este caso son las troponinas de alta sensibilidad, y una clínica compatible con isquemia cardíaca, es decir, que tenga síntomas sugestivos, que tenga nuevos cambios en el electrocardiograma, que el paciente tenga ondas Q patológicas, que tenga evidencia por imagen de pérdida de miocardio, es decir, por ejemplo, le haces un ecocardiograma y tenga alteraciones de la movilidad, o que se identifique francamente un trombo coronario por angiografía, con imagen o por autopsia. Como conclusiones de la charla, tendríamos las siguientes. En primer lugar, siempre tener en cuenta la clínica del paciente para poder así hacer una correlación clínico-electrocardiográfica en todos los casos. Como ya lo podemos observar, muchos de los electrocardiogramas son bastante confusos, muchos se parecen y difícilmente podemos hacer un diagnóstico certero si no tenemos a bien realizar una buena anamnesis en cada caso. Ahora bien, también tenemos que realizar un análisis deductivo del electrocardiograma, no por patrones electrocardiográficos. No tenemos que acostumbrarnos a usar patrones electrocardiográficos, sino que a usar un análisis deductivo, a comprender cómo se generan los vectores de despolarización en cada caso, para así poder conocer qué es lo que pasa cuando ya existe patología de base en el electrocardiograma. Y la última es que ante la duda, siempre consultar de urgencia, porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, estamos ante pacientes que usualmente pueden tener potencialmente una patología cardíaca o estar con un infarto en evolución. Y pues ante la duda o ante quedarnos la duda, siempre consultar con alguien que sea más experto en análisis de estos electrocardiogramas, porque pues sí esto puede influir bastante en el pronóstico del paciente. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por cualquier duda, reclamo, sugerencia que tengan aquí en estos correos. Y si no, háganme saber sus dudas en la sesión de preguntas. Muchas gracias.